Bienvenido a este video del segundo capítulo del libro que usted tiene en sus manos. Hoy vamos a hablarle sobre el entorno que rodea a lo que es la construcción de algoritmos sobre los cuales está basado el libro. El libro está hecho en algoritmos que se han diseñado de tal manera que sea fácil y entendible para que sea llevado a cualquier tipo de lenguaje de programación. Vamos a hablar de lo que es lógica computacional. Razonamiento es pensar, de tal manera que el razonamiento lógico depende del individuo. Es algo que no se puede enseñar en forma directa. En la parte de algoritmia, el razonamiento lógico solo se adquiere solucionando muchos ejercicios. Por ello, el libro está diseñado de tal manera que usted inicie solucionando ejercicios sencillos y en la medida que se avanza, va encontrando nuevas instrucciones y la complejidad de los algoritmos va subiendo. Realmente, hacer algoritmos es muy sencillo. Si sigue los pasos que están en el libro y de los cuales hoy le hablaré un poco. El libro tiene bastantes ejercicios resueltos y muchos propuestos. Una diferencia de desarrollo de problemas algorítmicamente con respecto a la solución de problemas de otras ramas del saber es que no tenemos fórmulas y que cada problema que se soluciona de una manera diferente y que se pueden desarrollar algoritmos de cualquier rama del saber. Lo anterior no implica que usted deba saber de todo, no. Pero sí podemos consultar con un experto y nuestra tarea se reduce a implementar las instrucciones que dan solución al problema en forma algorítmica. Esto es, construyendo instrucciones que las entienda el computador, y eso lo vamos a mirar enseguida. Concluyendo, la destreza para construir algoritmos se adquiere haciendo algoritmos. Un gran consejo que le doy. El profesor es solo un guía. Él no le puede enseñar a pensar. Los tipos de algoritmos que ven ahí, cualitativos y cuantitativos, lo vamos a explicar en las próximas diapositivas. Ahí vemos un algoritmo cualitativo. Los algoritmos cualitativos, también llamados procedimientos, son aquellos que tienen pasos para la solución de alguna tarea, pero que no involucran cálculos matemáticos. Ahí tiene un ejemplo. Por ejemplo, los pasos para lavar ropa blanca en una lavadora. Ahí tienen los pasos. Adicione detergente para ropa blanca. Agregue suavizante. Adicione la ropa blanca. Programe el lavado de la ropa blanca. Seleccione la temperatura del agua. Elija el nivel de agua según la cantidad de ropa. Seleccione enjuague y secado si lo requiere. Cierre la tapa y oprima el botón de inicio. Los algoritmos cualitativos no son muy exactos. Alguien podría decir, ¿qué pasa si no hay detergente para ropa blanca? Esto implica una decisión dentro del algoritmo. Otro diría, no hay que ponerle suavizante. Otro diría, ¿cuál es la cantidad de ropa que debo echar? ¿Hay que pesarla? En fin, un algoritmo cualitativo tiene tantas instrucciones como quien lo hace piensa que es entendible, lo que no sucede con los algoritmos cuantitativos. Algoritmos cuantitativos. Ahí tenemos un gráfico que es muy parecido a lo que se hace dentro de una empresa, donde que tiene unos insumos, hace un proceso, elabora un producto. Es el mismo proceso que hacemos en la elaboración de un algoritmo. La entrada se refiere a los datos de donde partimos, que se deducen de la definición del problema a solucionar. La salida son los resultados que pide el problema. El proceso es la transformación que hay que hacerle a los datos de entrada para convertirlos en datos de salida. En otros términos, es el planteamiento matemático y lógico que se debe implementar para darle solución a un problema.
Identifiquemos aquí en este algoritmo. Vamos a identificar los datos de entrada. Tenemos, este sería un dato de entrada. Este sería un dato de entrada. Este sería el proceso. Y este sería la salida. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Como el texto está orientado a objetos, todos los algoritmos tienen una clase. Esa clase va a estar vacía en los capítulos 3, 4 y 5. De ahí en adelante, de los capítulos 6 al 9, ya las clases van a tener contenido. Y ese contenido, como vamos a ver más adelante, lo vamos a llamar métodos. Entero, real, entero, real, cadena, booleanos, son tipos de datos. Un tipo de dato, ¿qué hace? Define una variable. El tipo de dato le asigna a una variable dos cosas importantes. Primero, el tamaño que la variable va a tener en memoria, la forma de almacenamiento. Con entero vamos a definir todas las variables numéricas. Numéricas sin decimales. O sea, todos aquellos valores que dentro de la definición del algoritmo, del problema, no tienen decimales. Ya en los lenguajes ustedes se podrán dar cuenta que hay 2, 3 tipos de datos para definir variables enteras, pero nos vamos a generalizar en el libro con entero todo aquello que es numérico sin punto decimal. Real. También los lenguajes tienen por lo menos 2 tipos de datos para definir tipos de reales, que va a depender del tamaño del valor que se vaya a almacenar dentro de la variable. Entonces, con real vamos a generalizar a todas aquellas variables con punto y decimales. El tipo cadena o carácter podemos indistintamente definirlo como cadena o carácter. Va a hacer referencia a variables que almacenan caracteres. Y el tipo booleano hace referencia a variables que almacenan valores lógicos. Que en el caso del libro, recordando que los valores lógicos son 2, verdadero lo vamos a representar como una B con 2 punticos al lado para diferenciarlo de la variable B, y falso lo vamos a representar con una F con 2 punticos a cada lado para diferenciarlo de la variable F. Hay unos pasos que se aconsejan que uno siga cuando pretende resolver un problema a través del computador. Como ustedes están viendo en la diapositiva, es un algoritmo cualitativo. Algunos dicen que hay algunos pasos que se pueden omitir porque pueden estar dentro de otros. Yo pienso que es mejor tenerlos todos y que nunca los olvidemos. A pesar de estos pasos que hay ahí, siempre he pensado en mi vida como profesor universitario de este tipo de materias, que el mejor paso que hay es la disciplina en el trabajo. ¿A qué me refiero con disciplina? A que usted no deje nunca, por muy simple que sea el problema, de seguir estos pasos. Yo le voy a dar una definición en qué consiste cada uno de esos pasos y luego hacemos una aplicación. Definición del problema. Es absolutamente necesario tener un enunciado entendible, donde se especifique qué es lo que se quiere resolver y qué resultados se deben obtener a través del computador. Por ello, la definición debe contener qué datos tengo, dónde están,
y qué datos se requieren como resultados. Segundo paso, el análisis. Es aquí donde se diseña la solución del problema. Por lo tanto, se hace necesario identificar qué es lo que tengo en el momento, que lo vamos a llamar datos de entrada. ¿Qué es lo que deseo que el computador produzca? Que lo vamos a llamar datos de salida. ¿Y cuál es el proceso matemático y lógico que se debe hacer de tal manera que a partir de los datos de entrada se pueda llegar a los resultados? Es necesario tener en cuenta los recursos que se tienen, computadores y lenguajes de programación. Y si estos son aptos para el proceso que vamos a realizar. Lo mismo que el medio y la forma, cómo se va a recolectar y almacenar la información a procesar y la información que va a salir. Crear el algoritmo. Si hicimos el paso anterior, bien, crear el algoritmo no es más que plasmar las instrucciones que hicimos en el análisis. Si se cumple a cabalidad el paso anterior, ya se tiene la concepción de la solución del problema. Por lo tanto, esta etapa consiste en hacer una descripción de los pasos lógicos que dan solución a un problema, hasta obtener los resultados requeridos. Un algoritmo se construye a partir del análisis. Recordemos el formato de construcción de algoritmos que vamos a utilizar dentro del libro. Y que este formato que les voy a presentar lo vamos a utilizar desde los capítulos 3 al 5 y luego del 6 en adelante ya vamos a tener otro formato distinto. Recordemos entonces el formato de construcción de los algoritmos. Es clase, un nombre, un método principal, las instrucciones que conforman el método principal, fin principal y fin clase. En un principio, en los capítulos, ya lo habíamos hablado, 3, 4 y 5, esta clase va a estar sola. De los capítulos, a partir de los capítulos 6, 7, 8 y 9, aquí vamos a tener algo que vamos a llamar métodos y también variables de clase. La prueba de escritorio. Esta prueba consiste en la selección de diferentes datos de entrada y seguir los pasos del algoritmo hasta obtener los resultados. Al hacer un análisis comparativo de la salida obtenida con los resultados reales, se podrá establecer si el algoritmo funciona o si por el contrario es necesario hacerle algunos ajustes. Si no funciona, ¿para qué continuamos? Miren entonces que después de la prueba de escritorio hay una especie de pregunta. Hay errores que los vamos a encontrar en la prueba de escritorio. Si hay errores, entonces nos devolvemos entonces a la parte otra vez de crear el algoritmo desde el mismo análisis. Luego sigue la codificación. Como el computador no admite los gráficos o problemas con que se diseñe el algoritmo, es necesario pasar estos a un lenguaje de programación reconocido por el computador, que se llama codificar. Primero se selecciona el lenguaje de programación con el cual se va a trabajar y luego se pasan uno a uno los pasos del algoritmo a instrucciones del lenguaje, de acuerdo con las normas de sintaxis que este lenguaje tenga, produciéndose algo que lo llamamos programa fuente. El siguiente paso es la transcripción. Si ya tenemos en una hoja codificado el algoritmo en un lenguaje de programación, ¿qué nos falta? Entrarlo al computador. Entonces la transcripción es pasar lo que escribimos a la memoria RAM. O sea, el programa escrito en papel es necesario entrarlo a la memoria del computador a través de un medio de entrada que sea admitido por él. Bien sea que se transcriba a través de una terminal
para que sea grabado en disco o cualquier medio de almacenamiento secundario de almacenamiento de información. La compilación. Existe un programa que se llama compilador que se encarga de detectar todos esos errores que nosotros hayamos cometido cuando construimos el programa fuente, o sea, cuando hacemos la codificación. El compilador analiza sintáctica y gramaticalmente cada una de las instrucciones que nosotros hemos escrito y encuentra errores. Por eso esto se le denomina más que todo fase de compilación, porque es un periodo de tiempo que uno demora codificando los errores. Entonces la compilación es detectar los errores que hemos cometido al construir el programa. El computador no entiende el programa fuente que nosotros hacemos. Por lo tanto, es necesario traducirlo al lenguaje del computador. El compilador se encarga de esta tarea, pero primero es necesario corregir los errores que hemos cometido al codificar. Cuando no existan errores, el programa se traduce al lenguaje de máquina, único lenguaje que la computadora entiende, lo cual da origen a lo que se conoce como programa objeto o programa ejecutable. En esta fase se le asignan las direcciones de memoria a todos los campos y además se le da valor a los campos constantes. El siguiente paso, la ejecución, consiste en una orden que se da para que sean ejecutadas una a una las instrucciones del programa objeto, o sea, el programa fuente escrito ya en unos y ceros. Por lo tanto, es necesario suministrar datos de entrada cada vez que el computador encuentre una orden de este tipo, de igual manera como se hizo en la prueba de escritorio. En esta fase se le da valor a los campos variables. Documentación. Es muy importante que cada vez que se haga un programa se documente. La documentación debe incluir aspectos relevantes del proceso como enunciado del problema, narración de la solución, método de solución empleado, definición de los campos variables utilizados, listado del programa fuente, dispositivos de computación utilizados, listado de la salida producida. Si el programa utiliza subprogramas, estos también deben estar documentados. La documentación externa incluye un manual para el usuario y un manual técnico. En programación, una estructura de control permite controlar el flujo de ejecución de las instrucciones de un algoritmo. Con estas estructuras, el programador puede determinar el orden en que se ejecutan las instrucciones que están dentro de cada una de las estructuras. Y ese orden en que se ejecutan las instrucciones en un programa se le denomina flujo de control de ejecución. Por lo tanto, podemos decir que el flujo de control de ejecución es el orden en que se ejecutan las instrucciones dentro de un algoritmo. Bueno, las estructuras de control que vamos a utilizar dentro del libro son las estructuras de control secuencial, selección y estructuras repetitivas. Bueno, espero haberles dado un inicio a lo que es la construcción de algoritmos, tanto cualitativos como cuantitativos. Tengan en cuenta una cosa, que si nosotros hiciéramos algoritmos cualitativos para todas las actividades que nosotros tenemos que hacer en la vida, todo se nos haría más fácil, haríamos las cosas más rápido. Por ejemplo, si usted como estudiante define qué pasos tiene que hacer para venir a la universidad, los va a cumplir más rápido, los va a hacer en una forma sencilla y se va a acostumbrar a ellos.